El día de hoy hablaremos sobre el español de los chilenos, idioma muy particular, porque tiene muchas palabras que solo los chilenos podemos entender, como por ejemplo, al tiro, cachai y al toque. Nosotros los chilenos nos caracterizamos por hablar muy rápido. Bueno, espera. Nosotros los chilenos nos caracterizamos por hablar muy rápido y no modulamos. Muy bien por eso, a la hora de conversar con un extranjero, no se entiende lo que tratamos de decir. También tenemos la costumbre de cortar las palabras, como por ejemplo, de más por de más, y otro ejemplo sería el na por el nada. El chileno se caracteriza por terminar las palabras en un tono humorístico, y en algunos casos puede llegar a ser discriminatorio. Según extranjeros, el español chileno está mal hablado, y no modulamos lo que queremos decir. El uso del humor en el lenguaje de los chilenos. Dice, concepto chileno mencionan el uso lingüístico y humorístico en el español del Chile, utilizando en la forma culta informal e inculta informal, utilizando su aflicción por los juegos del lenguaje. Pareciera una característica propia del pueblo chileno. Siempre encuentran la forma buena de hacer bromas y un comentario pícaro en el último chiste. Ayuda a momentos tristes y difíciles. En eso se caracteriza el lenguaje de los chilenos, que siempre buscan la manera de hacerte reír y utilizan el humor como forma base para hablar. Una característica de los chilenos, escuchamos muchos sologismos. ¿Qué significa sologismo? Sologismo es relacionar las palabras con los animales, es decir, que en nuestro lenguaje ocupamos mucha relación con los animales para expresarnos más fácilmente, como por ejemplo, cabeza de pollo, que hace referencia a decir que eres tonto, pseudoantropónimo. Es decir, utilizamos el nombre de una persona para referirnos a algo. Esta característica es propia del español chileno y lo decimos en un tono humorístico. Por ejemplo, si eres feo, te van a decir que eres Federico. Palabra o expresión deliberadamente despectiva o insultante que se emplea en un lugar de otra palabra más neutral. Puede usarse también de forma humorística. Quiere decir que un término normal, como puede ser una palabra comida chatarra, puede ser, o cosas así, lo vuelven ofensivo, burlón y en algunos casos chistoso. Por ejemplo, comida chatarra la podrían transformar a comida basura o comida rápida. Por ejemplo, el televisor le pueden decir caja tonta y cosas así. Es el uso despectivo e insultante que emplea las palabras. A eso se refiere. Son términos tomados de la lengua de los pueblos originarios e incorporados a nuestra lengua, principalmente para designar alimentos, lugares, animales, etc. Tengo dos ejemplos súper comunes, que son guata, también como puede ser pololeo. Esos términos son de la lengua mapuche y se emplean todavía aquí en la actualidad. Se incorporaron a nuestra lengua. También en los alimentos se podría referir al charquicán o charqui, que el charqui es la carne de caballo seca. También se refiere a los alimentos y el charquicán es una comida. Eufemismo. El eufemismo es una palabra o expresión utilizada para sustituir otra palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Puede sustituir por términos divertidos. Esto es lo contrario al disfemismo, porque el disfemismo se utiliza con palabras comunes, cosas que no son ofensivas ni nada de eso, pero se utiliza el término para que se vuelvan despectivas y ofensivas. En cambio, el eufemismo es para palabras fuertes, así, también despectivas y cosas así, pero se utilizan para suavizar ese término. Como por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y está agonizando, dicen se va para el patio de los callados. Se suaviza la palabra, se suaviza el término de una u otra forma. Señora, ¿Sí? ¿le puedo hacer un par de preguntas? Sí, sí, obvio. ¿Qué es para usted lo
¿Qué es para usted que los chilenos utilicemos los eufemismos? Bueno, me parece útil, además nos ayuda a comunicarnos, entendemos ya lo que quieren decir. ¿Y conoce algunas palabras? Sí, como la pelá, se están subiendo por el chorro, me importa un comino. O sea, podríamos decir que usted quiere decir que en el trabajo le fue como el ajo. O sea, sí, un poco, porque estoy hasta el cogote de pega, o sea, tengo hartas cosas. Y... es decir, tiene un difunto y se fue al patio de los callados. Sí, pues mi abuelo se murió hace un par de años. Estiró la pata. Señora, ¿me puede responder un par de preguntas que para un proyecto escolar? Ya, sí. ¿De qué se trata? Quisiera saber cómo le fue su vida diaria. Mal, O sea, podríamos decir que le fue como el ajo. sí, ¿Por qué? porque fui a tocar el violín. ¿A una cita? Sí, Pero una... ¿Usted la llamaron a esa cita o usted me se invitaron. la invitaron Sí, a esa cita? pero yo no sabía que era para tocar el violín. Ah. Y otra pregunta, quisiera saber cómo le fue en el trabajo hoy día. Mal. Y usted tiene algún abuelo, ¿cierto? Sí, ¿Y qué le pasó a su abuelo? estiró la pata. O sea, podríamos decir que se fue con la pelada Sí, y en eso se fue, y mientras eso se fue patio de los callados. sí, gracias por corregirme. Ya, muchas gracias. Ya, ok. El día de hoy hablaremos cómo se expresan los chilenos. Aquí vamos con la primera pregunta. ¿Qué opina usted de que los chilenos utilicemos eufemismos? Me parece bien porque nos entendemos, nos permite relacionarnos con las personas porque hablamos de la misma forma. ¿Y qué palabras conoce? Levantarme con la pie izquierdo, me fue como el ajo, estirar la pata. Ya, y usted mencionó estirar la pata, ¿cierto? Sí, Y para usted, ¿qué sé? ¿De dónde viene ese dicho? significa morirse. Ya. ¿Y cómo le fue su día? Hoy amanecí con el pie izquierdo. ¿Y qué significa eso? Significa que todo el día partió mal. ¿Y cómo estuvo su trabajo? Me fue como el ajo. ¿Y para usted qué quiere decir eso? Significa que el trabajo me fue mal. Y ¿por qué? Porque mi tío estiró la pata. O sea, su tío se fue con la pelada. Sí, mi tío ¿Ah? murió.